Alguien que ruegue por ellos. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se interponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Pero no he encontrado a nadie. Ezequiel 22:30. El capítulo 22 de Ezequiel es una terrible declaración de juicio. Denuncia el pecado de los gobernantes que devoran a los inocentes, que dejan viudas a muchas mujeres. Denuncia también a los sacerdotes que desobedecen las enseñanzas del Señor y que profanan, ensucian las cosas sagradas. Denuncia a los líderes que son como lobos, a los profetas que hacen profecías falsas, a la gente común y corriente que roba a los necesitados, que oprime a los pobres y trata injustamente a los extranjeros. Y, como colofón, hace una denuncia todavía mucho más dura. El Señor dice: busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Bueno, como te das cuenta, Ezequiel está denunciando una serie de cosas, de situaciones personales y sociales que nos resultan sumamente conocidas porque las estamos viviendo en nuestros días y en nuestras ciudades. Cada día somos testigos de cómo es que la injusticia se enseñorea de nuestro país y afecta cada vez más a muchas personas, en no pocos casos hasta llegar a afectarnos a nosotros mismos o a los nuestros más cercanos. Ante tal realidad que nos abruma, frecuentemente nos preguntamos: ¿y qué podemos hacer? Estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo que en no pocas situaciones nos sentimos incapaces para detener o siquiera disminuir tanto dolor y tanto sufrimiento que nos rodea. Pero, como en tantas cuestiones espirituales, la tarea siempre resulta más difícil y demandante comparada con las fuerzas y los recursos con los que nosotros contamos. ¿No resulta raro entonces que terminemos por asumir, por considerar que nada podremos hacer? Y entonces caigamos en una espiral de desesperación y de frustración, porque aunque creamos que no podemos hacer algo, sigue ardiendo en nosotros la convicción de que no podemos permanecer impasibles, de que no podemos permanecer sin hacer nada ante lo que está pasando. A Dios le molesta, desde luego, toda expresión de injusticia, sea en tiempos de Ezequiel o sean en nuestros días. Y creo que puedo plantearlo así, que a pesar de que Dios comprende nuestras condiciones y nuestras circunstancias, en medio de lo que estamos viviendo, Dios espera que hagamos lo que sí podemos hacer. Y podemos preguntarnos, entonces,
¿Qué espera Dios de nosotros ante tareas que obviamente sobrepasan nuestra comprensión y nuestras capacidades? Bueno, déjame proponerte que Dios espera que salgamos a la brecha y nos interpongamos entre Él y aquellos que enfrentan el riesgo de su furor, ya sea porque Dios tenga la intención de castigarlos o porque Dios no se ocupe de su condición. Que Dios espera que nos ocupemos de interceder por los que son víctimas aún de sus propios errores o que padecen los excesos de la vida y que ellos han realizado, y que oremos e intercedamos aún por quienes no tienen temor de Dios. El de la intercesión es un ministerio que somos llamados a ejercer de manera fiel y permanente. Mientras más duras e imposibles resulten de resolver las situaciones que enfrentamos, mayor la demanda de nuestra intercesión. En la Biblia, la palabra interceder puede ser entendida de dos maneras diferentes. La primera, como el colocarse en el camino por el que va a pasar alguien que puede bendecir a otros y no dejarlo pasar, sino hasta que los bendiga de manera evidente. La segunda, convertirse en un puente entre quien tiene una necesidad y quien puede resolver la misma. Y en ambos casos se trata fundamentalmente de una tarea que se realiza con la oración y con el ayuno. En la tarea de la intercesión, la oración y el ayuno resultan los principales elementos para realizarla. Fijémonos que el que no deja pasar a Dios, sino hasta que contesta la oración presentada, o quien sirve de puente entre el Señor y la persona necesitada, de alguna manera se está enfrentando a Dios. Es decir, se pone delante de Él en una actitud humilde, de súplica, sí, pero también al plantarse delante de Dios, se pone delante del Señor en una actitud desafiante. Su intercesión, su súplica, resulta un desafío a Dios. Es una actitud parecida a la de Jacob, ¿recuerdas? Cuando le dijo al ángel de Dios: no te soltaré hasta que me bendigas. Génesis 32, 26. El ángel le decía: ya suéltame, ya va a amanecer, ya déjame ir. Pero Jacob le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. La de la intercesión es una tarea que desafía a Dios, que lo presiona para que cambie su parecer y opte por bendecir a aquel o aquellos por quien o por quienes estamos intercediendo. Así entonces, interponerse entre Dios y quien necesita de su gracia implica de esfuerzo, de valor, de perseverancia. No es fácil salirle a Dios al paso. No es fácil plantarse delante de Dios y no dejarlo pasar. No es una tarea para cobardes. Jacob tuvo que esforzarse, tuvo que luchar físicamente con el ángel de Dios, y al hacerlo se esforzó, se cansó, se arriesgó. Nosotros pensamos en la oración como un momento de paz, de comunión y todo, pero la de la intercesión es una oración de lucha, que arriesga, y arriesgar es poner en peligro. Pensemos en Dios que viene caminando por una brecha estrecha. Es poderoso, cuestión que a veces olvidamos o ignoramos.
Pero es tan poderoso este Dios que según Nahum, los montes tiemblan delante de él y las colinas se derriten ante su presencia. Es el león de la tribu de Jehová. No es un gatito, es el león de la tribu de Jehová. Nos resulta entonces sencillo ponérsele enfrente y esforzarse para lograr que Él responda. Así que además del esfuerzo se requiere de valor, a veces de mucho valor para enfrentar a este Dios todopoderoso. Y es cierto, quizá resulte sencillo ponerse delante de Él un momento y después salir huyendo. Pero quien intercede también persevera. Es decir, quien intercede se mantiene firme, constante y con esfuerzo, superando obstáculos, dificultades y aún el propio desánimo. Todo esto implica la tarea de la intercesión en cuanto a ponerse delante de Dios, dispuestos a no dejarlo pasar mientras no conteste la oración presentada. De una manera u otra, hay situaciones, hay momentos en la vida en las que enfrentamos el silencio de Dios. Hay quienes, por ejemplo, enfrentan que su oración por sus enfermedades no significa el alivio de las mismas, sino que mientras más oran, más se complica la enfermedad. Y no solo se complica la enfermedad, sino el sufrimiento aparejado a la misma. En no pocas ocasiones, ante la multiplicación de las expresiones del pecado individual y social, de las debilidades y fragilidades del ser humano, nosotros intercedemos, pedimos, pero en lugar de mejorar las cosas, van empeorándose, van complicándose cada vez más. En estas situaciones somos llamados a ser intercesores. Sí, somos llamados a interceder enfrentando al Dios que viene de paso y que tiene prisa. Al Dios que no parece en muchas ocasiones estar dispuesto a detenerse y prestar atención a la súplica que le estamos presentando. Pero hemos dicho, interceder también es servir de puente entre Dios y quien tiene alguna necesidad que solo Dios puede resolver. Algo que tú y yo estamos enfrentando cada vez con mayor frecuencia es la confusión, el sufrimiento y la complicación de la vida de quienes o no conocen a Dios, o lo rechazan, o han dejado de confiar en Él. Estamos rodeados de personas que aún estando conscientes de su propia incapacidad para resolver las situaciones que enfrentan, ni siquiera se les ocurre volverse a Dios buscando su quehacer misericordioso. Insisto, algunos actúan así por ignorancia, no saben de Dios. No saben quién es Dios y lo que Dios está interesado en hacer por ellos. Otros actúan por rebeldía. Se rebelan en contra de Dios, no quieren a Dios en sus vidas. Y otros actúan así, abrumados por el peso de sus dificultades. Estas les traen tanta confusión, tanta ansiedad, que no tienen la oportunidad de pensar en el quehacer posible de Dios. Bueno, nosotros podemos hablarle a Dios de ellos y a ellos de Dios. Pero esta tampoco resulta una tarea fácil. A veces nos encontraremos pidiendo que Dios se incline en favor de quienes lo han rechazado,
o de quienes menosprecian el auxilio divino. Y entonces, como dirían las viejitas, ¿con qué cara podemos hacerlo? Bueno, no te desanimes. Te invito a tomar en cuenta que en tales casos no tenemos ni necesitamos mayor argumento que invocar que la gracia y la misericordia de Dios en favor de quienes lo han ofendido, pero que aún así, sea por ignorancia, por rebeldía o por confusión, lo han ofendido, pero aún así lo siguen necesitando. En otras ocasiones, tendremos que llevar delante del Señor a quienes parece que Él ha olvidado, a quienes parece que Dios ha dejado de tomar en cuenta, a quienes parece que no le interesan a Dios. Y en estos casos, tenemos que recordarle al Señor de la existencia de estas personas necesitadas de su gracia. Necesitamos pedirle que vuelva su mirada hacia ellos. Necesitamos decirle, Señor, agáchate, inclínate y míralos, mira su condición. Hay un canto católico muy hermoso, inspirado en el Salmo 146, que le dice a Dios: vuélvete hacia nosotros, vuelve hacia nosotros tu mirada, Señor, y danos tu perdón. Pues en ti reside la misericordia y la abundancia de perdón. Como el hijo pródigo retornó a su padre, así vamos nosotros hacia ti. Acude, Señor, a nuestro encuentro. Danos la gracia de tu amor. Notemos que este canto usa la primera persona en plural. Nosotros, danos, vamos, nuestro, etc. Quien sirve de puente hace suya la condición que está viviendo aquel que necesita de la gracia de Dios, aun cuando el otro no se dé cuenta, aun cuando el otro no esté interesado en ello. Hacemos nuestra su necesidad. Quien se considera a sí mismo puente no le habla a Dios del otro, sino que se hace uno con Él para presentarse delante de Dios y pedir su favor misericordioso. En este sentido, quien sirve como puente hace propias las culpas del otro, hace propias las necesidades del otro, hace propia la esperanza del otro. Y entonces no le dice a Dios, bendícelo, sino le dice, bendícenos. Porque Él, el otro y yo somos uno. Desde luego, esto requiere de nuestra sensibilidad y nuestra empatía con quienes necesitan del favor de Dios. Y ello requiere de nuestra capacidad para sentir lo que quienes sufren están sintiendo. Requiere también que nos dejemos afectar por lo que los otros están viviendo. Quien no hace suyo el dolor del otro, difícilmente puede estar dispuesto a interceder por el otro. Terminemos diciendo que es cierto que en la mayoría de los casos, el juicio de Dios contra los poderosos, los injustos, los asesinos, los abusadores, no aplica contra nosotros. No somos ninguna de esas cosas, ni hacemos ninguna de tales cosas. Pero te invito para que procuremos vivir de tal manera que evitemos ser llamados a juicio por no realizar de manera fiel la tarea de la intercesión a la que hemos sido llamados por el Señor. Te invito para que lo hagamos en el nombre del Señor, que así honremos a Dios, pero también que así demos testimonio de la presencia amorosa de nuestro Dios en medio del sufrimiento
en medio de las circunstancias difíciles que muchos otros están viviendo. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.